Knockout de terror en Las Vegas. La noche de ayer en Las Vegas se lució Ricardo el Mágico Salas al noquear en el round 8 al guanajuatense Jesús Saracho. El tiro se transmitió en vivo por Paramount Plus y fue la pelea coestelar de Zuffa Boxing 4 en el Meta Apex de Las Vegas. Una cartelera que estuvo bastante buena, muy emocionante, limítrofe, tuvieron buenas peleas, me gustó la cartelera, yo creo que Zuffa hasta el momento está haciendo buen trabajo. El tiro entre el Magic Salas y el guanajuatense fue en la división de los welter en las 147 libras a 10 rounds. Dos peleadores mexicanos con estilos agresivos y un alto poder de knockout. El Magic, rankeado como número 4 por parte de la IBF y el número 11 de la WBO, era el favorito en las casas de apuestas y se esperaba que usara su experiencia para presionar y acumular daño. Jesús Saracho, el Junior, es un peleador joven y muy resistente, pero enfrentaba a alguien de mayor nivel, hay que decirlo. La pelea fue muy intensa desde un inicio, con ambos intercambiando golpes de poder y manteniéndonos a todos los fans al filo del asiento. Toda la pelea la vi de pie, estuvo muy buena. El Magic Salas dominó gradualmente, aterrizando golpes de poder que fueron acumulando daño al guanajuatense. Y aunque el guanajuatense Saracho nunca cayó a la lona, en el round 8 el Magic Salas lo arrinconó con una serie de golpes sin respuesta, lo que llevó al referee Robert Hoyle a detener la pelea. Y eso me gusta mucho de Zuffa Boxing, que los referees hasta ahora muy profesionales, hasta el momento han sido muy conscientes y paran las peleas cuando ven que el boxeador recibe mucho castigo. He visto todas las carteleras de Zuffa hasta el momento y cuando el referee detiene el combate no se espera hasta que el doctor le diga que hay peligro. Los referees están muy bien capacitados, son muy conscientes, lo que no sucede con otros organismos, lo hemos visto. Hasta el momento, en ese sentido, considero que Zuffa lo está haciendo bastante bien. Y regálame un like si piensas lo mismo. Y si aún no estás suscrito a Richie Vlogs, suscríbete en este momento porque es gratis para ti y a nosotros nos conviene. Victoria contundente para el Magic Salas, victoria por nocaut técnico para el Magic. El Magic recibió un bono de $50,000 por su excelente desempeño. Otro punto a favor de Zuffa, les paga muy bien a sus boxeadores estelares. En entrevistas posteriores al tiro, Salas describió la victoria como un gran combate y elogió mucho la resistencia del guanajuatense. El de Guanajuato le aguantó mucho, pero sí hay que reconocer que hay mucha diferencia en cuanto a niveles se refiere. Todos nuestros pronósticos se cumplieron para esta cartelera y esta victoria posiciona al Magic Salas para peleas más grandes en Zuffa Boxing, mientras Saracho podría necesitar un poco más de tiempo para recuperarse. Como dato interesante, el entrenador de Ricardo el Magic Salas es el papá de Pitbull Cruz, Don Cruz, quien está haciendo un excelente trabajo con su pupilo. De esta manera, el Magic Salas ha mejorado su récord profesional a 23 peleas ganadas, 17 de ellas por nocaut. Tiene 2 derrotas, 2 empates a sus 27 años. Está joven, le queda mucho por delante. Mide 1,71 metros con un alcance de 179 centímetros. Físicamente está hecho para boxear. Y fíjense que al Magic me gustaría verlo algún día pelear contra Liam Paró o contra Ryan García. Creo que por los estilos esas peleas estarían buenísimas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué opinan? Quiero leerlos aquí en la cajita de comentarios. ¿Contra quién les gustaría ver pelear al Magic Salas a continuación? Yo creo que un par de peleas más que gane el Magic para que se cotice alto, y yo no veo por qué no pueda pelear contra Paró o contra Ryan García. Con una buena lana de por medio, nada es imposible en el box, y menos para Zuffa Boxing y Dana White. Y ahora vamos a platicar brevemente del caníbal Jay Opetaia de Australia, quien ayer hizo historia al convertirse en el primer campeón mundial de Zuffa Boxing en Las Vegas. El caníbal Jay Opetaia en la pelea estelar le ganó a Brandon Glanton y se convirtió en el primer campeón mundial de Zuffa Boxing. La IBF le quitó su cinturón, pero pues al caníbal no le importa, ya que con Zuffa gana más dinero y le dan mejores peleas, así que está bien que se queden con el cinturón, dijo Opetaia. Opetaia dice: yo me voy a donde me paguen más. Se respeta mucho la decisión de Opetaia, me da gusto que gane más dinero con Zuffa. Por cierto, ayer en la entrevista posterior a su pelea, que ganó por decisión a Glanton, dijo que quiere al ganador de David Benavides contra Zurdo Ramírez. ¿Qué les parece, Quiere al ganador de Zurdo contra Benavides. Yo creo que esa sería una pelea muy interesante para ver, ya sea que pelee con Benavides o contra el Zurdo Ramírez.
Los tres boxeadores son grandes peleadores, aguantan mucho. Opetaya es de los mejores boxeadores del momento y una pelea ya sea o con Benavides o con el zurdo Ramírez yo creo que estaría buenísima. Benavides contra zurdo pelean en Las Vegas el 2 de mayo. Zurdo Ramírez pone en juego su cinturón mundial WBO de los cruceros y para ese tiro creo que Benavides ganaría por decisión. Ya hicimos un video anteriormente de ese tema y si ustedes quieren que hagamos una actualización de zurdo Ramírez contra Benavides, házmelo saber con tu comentario aquí en la cajita de comentarios. Ya saben que yo los leo absolutamente a todos. Y no se vayan a perder nuestro próximo video porque en abril pelean en Kirguistán el Pantera Neri contra John Riel Casimero, así como lo habíamos mencionado ya meses antes. Acaban de confirmar este tiro y en la misma cartelera que creen regresa el Willibaldo García pelea contra el australiano Andrew Moloney. El Willy defiende su campeonato mundial IBF Supermosca en Kirguistán y el Pantera Neri busca una oportunidad de ser campeón mundial en los pesos pluma. La meta del Pantera Neri, ya lo ha dicho en entrevistas, quiere pelear contra el Divino Espinosa, pero antes se tiene que enfrentar a varios rivales, tiene que seguir picando piedra y uno de esos rivales, una de esas piedras difíciles es John Riel Casimero, quien ya tiene 37 años, hay que decirlo. Difícil para Casimero, quien se ha visto muy mal en sus últimos combates, se le ha visto un poco gordo. Creo que esta pelea la gana el Pantera, pero ya platicaremos de esto en el siguiente videoprograma si Dios. Muy buen fin de semana, noqueó el Magic Salas, noqueó también el Bronco Lara. México cada fin de semana nos da muchas alegrías porque esto es boxeo, esto no es fútbol y aquí en el boxeo sí ganamos. Aquí en el boxeo a México sí se le respeta, no como en otros deportes, aquí sí la hacemos. Y si este video te ha gustado y si estás feliz así como yo que ganó Magic Salas y que ganó el Bronco Lara, comparte este video en todas tus redes sociales y si de plano te alegró la tarde este video, apóyame con un super gracias aquí en la cajita de comentarios. Nos puedes apoyar a partir de 20 pesos y a todo aquel que nos apoye con su super gracias le mandaré un audio personalizado cada vez que nos comente. Muchas gracias por su atención y le mando un abrazo a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie por ser mi esquina aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador porque sin Dios no somos nada.